Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo análisis semanal sobre el mercado Forex. Vamos a ver qué tipo de oportunidades nos ofrece esta semana el mercado y ver qué tipo de alternativas tenemos. Antes de empezar con el video, quiero recordarles que por favor nos regalen un like, nos regalen un suscribir en la parte de aquí abajo para que no te pierdas nunca el contenido que estamos subiendo regularmente cada semana. Esta semana, el día viernes, tenemos nuevo contenido educativo sobre el trading. Si no sabes del tema o si ya sabes absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el trading, pues no hace nada de malo refrescar algunos conceptos y tener un poco más de información. Así que vamos a empezar con el video. Espero que les guste, que les funcione. Y nada, cualquier comentario, duda, sugerencia, insulto, pregunta, lo que quieran, vamos a intentar responderlo. Si no, lo dejan en la parte de abajo en la casilla de los comentarios. Muy bien, chicos, y como siempre vamos a empezar revisando los fundamentales, las noticias que tenemos para esta semana. Recuerden muy bien que es muy importante entender la forma en que esto se conecta, el por qué es tan importante entender o saber los momentos en que va a salir o va a ser publicada una noticia que tiene una relevancia macroeconómica y por qué esto nos suele afectar a nuestra operativa, cuál es el problema con el tema de la volatilidad y cómo nos puede afectar de manera negativa o de manera positiva alguna posición. Vamos a empezar revisando los fundamentales. Vamos a empezar por compartir pantalla. Muy bien, ustedes saben que yo utilizo normalmente Investing, pero tienen un número muy grande de plataformas en las que pueden mirar el calendario económico: Forex Factory, Diario FX, Daily FX, Investing. Tienen varias opciones para revisar el calendario económico y vamos a darle a esto. Esta semana vamos a dejar el filtro de noticias solamente las más importantes y vamos a revisar qué tenemos por aquí. El día lunes, o sea el día de ayer, porque estoy grabando este análisis el día martes, el día de ayer teníamos día festivo en Estados Unidos y por lo tanto normalmente cuando la economía americana tiene un día festivo la volatilidad es muy baja, suele tener un comportamiento demasiado normalito, sin mucha movilidad en los precios, cosa que en algunos sentidos se vuelve negativo porque no nos ofrece demasiadas oportunidades de inversión. Sin embargo, es un día trabajable, normal, común y corriente, pero sin mucho sobresalto. Para el día de hoy martes no tenemos nada realmente trascendental. Está China pasando por la celebración del Año Nuevo Chino, así que vamos a tener también día festivo en China, carnavales en Brasil. Hoy tenemos las minutas de la reunión del Banco Central de la Reserva de Australia, cosa que puede ser importante. Tuvimos una noticia muy importante en teoría sobre el sentimiento económico, una especie de encuesta que se hace en Alemania que salió muy positiva, miren, un 71.2% sobre el 59% que esperaba el mercado y de un 61% que venía antes. Es decir, el mercado esperaba que fuera menor y la noticia salió todavía más positiva de lo esperado. El miércoles parece que no tenemos nada muy trascendental. El día... Esto es el mismo miércoles, vale. El mismo miércoles tenemos IPC de Gran Bretaña, statement... Vale, política monetaria del Banco Central, retail sales estadounidenses. Bueno, esto aquí el miércoles se empieza a colocar un poco interesante. Vamos a ver un poco más de volatilidad. Tengan en cuenta para las personas que operan desde Europa que esto va a suceder a las 2 o 3 de la tarde. Y para las personas que operan desde América, que este tipo de noticias va a aparecer cuando ustedes se están levantando. Es decir, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, etcétera. ¿Por qué deben tenerlo en cuenta? Porque son los horarios, los momentos del mercado donde hay mayor volatilidad. Si tú eres un trader, por ejemplo, que hace scalping en la mañana, es decir, tomas muchas operativas en el transcurso del día, ten en cuenta que este tipo de momentos en los que sale la noticia pueden cobrarte factura si estás metido dentro de una operación. Bueno, tenemos, a ver, hay movimiento el miércoles, el jueves y el viernes. Vamos a tener algo de movimiento. Sin embargo, como siempre les he dicho, recuerden que esto no modifica por completo la estructura, por lo menos no en el tipo de trading que nosotros hacemos, porque hacemos un trading de swing trading, un trading que utiliza más marcos más grandes, y si no es una noticia demasiado trascendental, pues no, realmente no tiene por qué traer una diferencia muy grande en el movimiento del precio. Bueno, vamos a ver gráficos. Esta es la primera vez que observo gráficos. El día de ayer la verdad no operé. Cerré una posición en el dólar australiano versus el dólar americano que tenía abierta desde la semana anterior.
que habíamos compartido, creo que por Instagram, una compra que habíamos hecho en ese último movimiento. Entonces vamos a empezar primero por el dólar australiano versus el dólar canadiense. Vamos a hacerlo en el orden en que tengo la lista que he creado personal en TradingView, dependiendo del tipo de opciones que veamos. Esto es una operativa que muchas de las operaciones que tenemos son una especie de reciclaje de lo que hemos estado observando en el transcurso del tiempo. Por eso es tan importante mantener una especie de no sé cómo decirlo, de bitácora, de análisis histórico de lo que vienes haciendo en el mercado. Irlo haciendo de forma regular. Estés invirtiendo o no, te ayuda a estar un poco mejor posicionado a la hora de intentar revisar los gráficos. No te hace perder tanto tiempo. Imagínate que todos los días estuvieras revisando esto por primera vez. Se te va a volver una locura porque es muy complicado estarse enterando todos los días de la novedad del momento. Realmente, cuando operamos en gráficos tan grandes de un día, o de 4 horas, la diferencia o el cambio en el gráfico no es tan trascendental como para que implique un cambio total en el comportamiento de el gráfico como tal. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a ir revisando el gráfico de las posiciones que teníamos presupuestadas anteriormente. En esta última corrida del precio, estas últimas 2 velas que rompieron esa línea de tendencia bajista, tenemos un movimiento en teoría alcista. Uno podría empezar a pensar que en marco de 4 horas puede tomar entradas. ¿Qué es lo que pasa? Miren que este máximo de aquí se vuelve muy importante a la hora de ser rechazado por esa nueva zona que está marcando el gráfico. Por eso se vuelve trascendental. Esto lo hemos visto creo que en el australiano yen y en el australiano dólar también. Unos momentos en que el gráfico intenta bajar o intenta subir y se queda como pegado en ese nivel en el que el gráfico no es capaz de continuar el movimiento ni alcista ni bajista. Entonces, en este caso específico, dólar australiano versus el dólar canadiense, seguimos manteniendo una postura bajista hasta que el gráfico logre generarnos un movimiento en que pueda hacer esto, un alto más alto realmente, que cierre por encima de ese alto y que tenga la capacidad de mantenerse por encima. Ahí empezamos a buscar opciones de compra y esperamos el movimiento bajista, una corrección en ese precio, una especie de pullback en ese momento para poder entrar a buscar ese movimiento alcista que nos daría la oportunidad de compra. Si eso no sucede, pues sencillamente ni compramos ni vendemos. A mí no me gusta cuando un gráfico está tan, digámoslo entre comillas, como tan sucio, como que no se termina de definir. Hay semanas que son así, semanas que hay que esperar y esperar y esperar a que se configure algo positivo, sano, notable, que nos permita realmente tomar una posición. Dólar australiano versus el franco suizo. Miren que este alto sí logra ser más alto que los anteriores. Aquí hay un movimiento de caída. Lo que pasa es que no genera la corrección suficiente dentro de todo este último movimiento. Por lo tanto, aquí me hace un movimiento bajista y aquí tenemos nuevamente un movimiento alcista. ¿Qué esperamos? Que nos genere un movimiento mayor, un alto más alto que este de aquí, para poder buscar una corrección y poder buscar una compra. Ahí, sin embargo, no ha pasado nada, así que no pasa nada. Dólar australiano versus el yen japonés. Esto es muy interesante porque lo veníamos observando desde hace ya unas semanas. Un movimiento que parecía que empezaba a caer. De hecho, en su momento les marqué que aquí me estaba generando una especie de una micro tendencia bajista que yo esperaba que ese triángulo terminara rompiéndose a la baja, pero no lo hizo. El triángulo termina explotando al alza. Miren que hay un movimiento muy potente continuando con esa tendencia alcista. Y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente, vamos a quitar todo este poco de cosas. Aquí ya esta zona no nos interesa. La línea de tendencia sí, por tenerla como referencia. Y en este último movimiento, ¿qué vamos a esperar? Que nos dé una vela roja para poder trazar un Fibonacci. Vamos a suponer que se detiene ahí en ese sentido. Y vamos nuevamente a esperar que el movimiento nos permita tomar una entrada cercana a estos niveles. Cercana. No quiere decir que sea exacto. A veces hay personas que escriben o comentan como no, es que no llegó exactamente al punto. Los precios nunca son exactos y eso hay que tenerlo muy claro porque esto no es un tema de que somos Nostradamus con una bolita de cristal en la que vemos el futuro. No podemos intentar hacer eso. Lo que estamos intentando es aprovechar una ventaja estadística que nos permite tomar posiciones donde tenemos mayor probabilidad de poder hacerla, digamos, rentable o que pueda ganar. Pero eso no significa que seamos infalibles o que no pueda funcionar. Por eso este tipo de observaciones en los que intentamos, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero en que intentamos pronosticar qué puede llegar a suceder o generamos hipótesis sobre lo que creemos que va a ser el precio, siempre lo hablamos o lo decimos en un término de zonas.
en esa zona cuál es el mejor precio posible. Entonces, dentro de ese nivel, cuál es el mejor precio que el activo nos puede generar. Entonces, miren que en este caso, por ejemplo, ese 61 queda muy cerca del 81.500. También queda muy cerca del 81 cerrado. Ese 78 que me gustaría más que fuera hasta allá, hasta el 81 cerrado. Miren que queda incluso debajo del 78%, así que por eso hay que tener mucho cuidado en el momento en que llegue. Como esto es una observación en marco diario, cuando llegue a esos niveles vamos a marcos menores y observamos si el movimiento en el gráfico es mejor, es peor, se comporta de una mejor manera, me rompe la estructura que lleva bajista para poder llegar hasta ese nivel, o sencillamente no lo hace. Entonces vamos mirando con el tiempo el camino, cómo se va dando ese movimiento. Dólar australiano versus el dólar neozelandés. Miren que el movimiento otra vez, aquí teníamos una tendencia alcista trazada. Sin embargo, el movimiento ahora parece ser bajista. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no me gusta de este movimiento? Que parece que otra vez está haciendo altos más altos. Así que yo seguiría privilegiando movimientos alcistas. Como en esta última corrida del precio y ahora teniendo en cuenta esa nueva línea, esa nueva vela roja, pues podemos esperar un movimiento cercano otra vez al 78.6, al 61.8, al 91% entre esos niveles y ver dónde se puede ajustar. Miren que el 61.8 está en el 1.0700. Esa puede ser una buena zona de entrada. Sin embargo, nuevamente, cuando lleguemos a esos niveles, observamos nuevamente a ver si en el marco de una hora, de 4 horas, nos da algún tipo de corrección. Vamos a ir haciéndolo un poco más rápido. Miren, este movimiento es muy interesante porque el precio tenía una especie de tendencia bajista. Parecía que había hecho un bajo más bajo en este movimiento, en esta zona. Pero realmente no lo hizo. O sea, el movimiento fue como una especie de confirmación de ese movimiento que ya traía. Esta zona aquí parecía ser un bajo más bajo. A ver, lo era en relación a esto. Pero le ganó al parecer la zona de soporte resistencia que tenía en este nivel. Entonces el precio es nuevamente impulsado al alza, se dispara y aquí lo que hacemos es empezar a buscar cada tramo que nos permita algún tipo de retroceso para continuar comprando. Si no nos lo permite, pues no lo hacemos. Aquí ya empezamos a buscar compras. ¿Por qué? Porque este máximo ahora es más alto que este, es más alto que este. Todavía no es más alto que este, pero tiene bastantes probabilidades de hacerlo. Así que esperemos a ver que continúe haciéndolo. Aquí habíamos estado esperando un cambio en el movimiento, intentó hacerlo pero no lo hizo, no fue capaz. Y en H4, en H1 empezamos a buscar ya correcciones. ¿Qué pasa? Que el gráfico no ha dado cambios de estructura, no ha dado un cambio en caída que nos permita tomar esa corrección, esa compra. Pero miren este movimiento que dio la semana anterior. Es el activo que les dije que había cerrado ayer. La verdad no operé nada el día de ayer, pero en cuanto a opciones de operación tienen este tipo de cosas. Miren que el gráfico se dispara al alza, me hace un alto más alto que este anterior y en el movimiento del retroceso viene hasta el 78.6, abre, se va casi a intentar tocarnos un stop, pero no lo hace y se dispara al alza, ya llegó al menos 27, ya cerró la posición. Entonces no pasó absolutamente nada, ganamos una operación y ya está, no pasa nada. Un poquito de drawdown, claro que sí, tuvimos una vela que nos tuvo un poco perdiendo, pero son cosas que suceden, la operación hay que dejarla correr y termina siendo positiva y ganadora para nosotros. En este tipo de cosas, nuevamente, esperar que el gráfico termine de hacer sus movimientos. ¿Qué significa eso? Que nos dé una entrada clara. ¿Qué pasa en este sentido? Entrar a comprar en estas zonitas se vuelve un poco riesgoso. ¿Por qué? Siempre es riesgoso entrar al mercado, ¿pero por qué? Porque aquí no tengo ninguna corrección. Como no tengo una corrección en el marco diario, no tengo opciones de entrar a buscar una compra realmente sustentada en la estadística. Sería una especie de apuesta y no queremos que sea así el trading. El Bitcoin, como noticia, llegó por primera vez a los $50,000, bastante interesante. Una situación a tener en cuenta. Yo no soy muy fanático del Bitcoin, no voy a hablar al respecto del Bitcoin porque tampoco lo conozco a profundidad, pero pues es un activo que parece empezar a comportarse con excesiva fuerza. Ya lleva un tiempo comportándose así. Al principio era un poco escéptico porque ya lo intentó en algún momento por allá en enero del 19, si no estoy mal, o algo parecido, que intentó llegar a los 20,000, pero luego tuvo un bajón supremamente fuerte en diciembre de 2017.
llegó a los 20.000, luego tuvo un bajón muy fuerte que lo mantuvo por debajo de esos niveles, pues casi, no sé, 4 años, si no estoy mal, hasta que pues justamente este año ha dado una explosión muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Yo porque a este tipo de movimientos tan agresivos no les creo demasiado, por lo que trae, o sea, es un movimiento parecido al de la acción de Tesla. Son movimientos tan verticales que en algún momento, esto es más un tema de historia de la bolsa en general, en algún momento el movimiento tiende a generar una corrección muy fuerte. Gente que puede decir, no, pues esta ya fue la corrección, puede ser, yo no lo sé, eso repito lo mismo, no soy adivino para nada, pero pues no es un activo que me apetezca mucho transar. Sencillamente zonas importantes para tener en cuenta, zonas que son relevantes, que pueden ser de utilidad, los 30.000 y los 40.000 justamente. Operaciones o zonas de precio bastante interesantes como soportes o como resistencia para que lo tengan en cuenta en caso de que les interese. Dólar canadiense versus el yen japonés, la misma situación, una tendencia al alza, último movimiento de tendencia alcista. Miren, aquí vamos a correr otra vez el Fibonacci porque cuando lo tracé todavía la vela no ha terminado de formarse. Ahora ya tenemos una especie de vela roja, pareciera, todavía le faltan 10 horas a esa vela para cerrar, pero si cierra así como está, nuevamente muy interesante ese nivel del 82.500, por ejemplo, es una muy buena zona para entrar, cercana al 91%, es una muy buena posibilidad de compra. Aquí estamos buscando compras, ¿por qué? Porque ya el gráfico nos hizo un movimiento de un alto más alto, el gráfico parece respetar esa línea de tendencia alcista que lleva arrastrando ya hace un tiempo, así que es muy interesante si coincide además con el precio del 82.500 con la línea de tendencia alcista. Euro versus el dólar australiano, muy lejos de donde queríamos tomar una posición, así que ahí seguimos. Euro versus el dólar canadiense, para mí eso no tiene ningún tipo de tendencia, así que prefiero no tocarlo. Euro versus el dólar franco, versus el franco suizo. Euro versus la libra esterlina. Cuando paso así los activos es porque yo no veo realmente ninguna posibilidad que se vaya a dar por lo menos prontamente. Puede pasar, sí, pero en un tiempo. Entonces, por ahora lo descartamos, no nos vamos a dañar ahí la cabeza por estar pendiente de eso. El euro versus el yen, la misma situación que el dólar canadiense versus el yen japonés. ¿Qué esperamos? La vela roja. Aquí sí no ha dado la vela roja todavía. Esto en marco diario, la última corrida del precio positiva, o sea, el último movimiento en que el precio ha sido alcista. Esperamos un retroceso para poder buscar cercano a el 61.8 y el 78.6. Un poco de cafecito y continuamos. En el euro versus el dólar neozelandés, aquí hubo gente que ha tomado posiciones en la semana anterior muy buenas, muy interesantes. Yo la verdad no lo vi, no vi el activo en ese momento, no me parecía atractivo, pero me parece que en este momento, por ejemplo, tiene una muy buena pinta. ¿Por qué? Un movimiento bajista. Miren que la corrida bajista es bastante limpia. Me genera un mínimo en la parte de aquí que es más bajo que este, más bajo que este, más bajo que este. Y ahora en ese movimiento, ¿qué hacemos? Trazamos el Fibonacci hasta ese punto. Punto alto, un punto bajo. Vamos a alargarlo un poco. Y al haber hecho esto, ¿qué hacemos? Esperar que el precio se meta en la zona que nos interesa. ¿Y cuál es esa zona que nos interesa? Esta zonita de aquí. En estos niveles. ¿Para qué? Para que al llegar a ese nivel, a esa zona del precio, podamos tomar nuevamente una entrada bajista. La tendencia del gráfico, la estructura del gráfico sigue siendo bajista, por lo tanto lo que hacemos es esperar el retroceso y buscar nuevamente una venta. En esos niveles tenemos precios muy interesantes. El 1.69 cerrado, el 1.69.500 y el 1.700 o 1.70, como lo quieran tomar. Posiciones muy atractivas, muy interesantes, pero hasta que el precio no llegue a esos niveles, por eso aquí hay una linecita amarilla, si la ven aquí abajito, esta linecita aquí, es una alerta de que el precio ha llegado a ese nivel para no tener que estar en el gráfico todo el día. Cuando me llegue la alerta, revisamos si el precio al llegar ahí hace un cambio de estructura y podemos entrar en venta en esas zonas. Eurodólar, el eurodólar ha salido espectacular. Lo veníamos analizando, incluso el primer video que subimos en este 2021 era un análisis de lo que pensábamos que iba a suceder el resto del año. El eurodólar fue uno de los protagonistas de ese video y hablamos de todo este movimiento. Hablamos el precio en este momento va a empezar a hacer tal cosa, va a llegar cercano a los 1.19, fue a buscar los 1.19 con 5.
ahora explota en un movimiento alcista porque al parecer el dólar nuevamente empieza a debilitarse con muchísima fuerza. Ese cambio de gobierno le había dado ahí una especie de ventana de aire, una ventana de oxígeno. Sin embargo, ahora pues vemos cómo se empieza a debilitar cada vez más y el euro cada vez se pone más fuerte y cada vez se pone más fuerte y cada vez se pone más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía no damos por cantado o no damos por dado el hecho de que el precio ya empezó a subir del todo? Porque todavía no ha roto estructuras del precio anterior. Hoy parece estarlo haciendo, pero todavía no ha sido, digamos, del todo concreto, contundente. Entonces, miren que en esta zona de aquí, este precio todavía es igual o incluso superior a estos niveles de aquí, de estas zonas. ¿Qué pasa con estas zonas de aquí? Que estas zonas todavía no son un alto más alto. Esta vela que está formándose ahorita en este instante, puede ser, si cierra con esa potencia, con esa capacidad, puede ser que tenga un movimiento alcista importante que termine cerrando por encima y nos dé un alto más alto. En ese momento puede ser indicado, puede ser correcto empezar a buscar opciones de compra en el euro dólar. Sin embargo, todavía no. Ahora, esto en el largo plazo, no sé si lo recuerdan, tenemos un movimiento alcista. Lo voy a mostrar por acá. Vamos a borrar estas cosas. Tenemos un movimiento alcista. Miren que el comportamiento del gráfico en su gran mayoría es alcista. Habíamos trazado en su momento una línea de tendencia que viene de muy lejos. La puedo volver a trazar, pero sencillamente es para que la tengamos en cuenta. Incluso la podemos tener desde acá atrás. Miren cómo el precio coincide bastante bien con esas zonas. Y viene a ese nivel y en ese nivel lo respeta, coincidiendo con los máximos anteriores históricos del precio en ese marco diario. Entonces, por ahora, aquí el precio sigue siendo más bajo que estos niveles de aquí. El precio continúa siendo muy interesante, pero todavía no es el momento para entrar en ese activo, hasta que no me genere un alto más alto. Miren que estos niveles son bastante parecidos, pueden utilizarse como zonas de resistencia y mover el precio a la baja todavía. Entonces, todavía es un poco arriesgado, pero se perfila bastante bien. La libra versus el dólar australiano, todavía, aquí hay un bajo más bajo, pero todavía no es contundente, no me termina de gustar del todo. Miren que es un movimiento en el precio demasiado, no sé, un poco sucio para mi gusto. No genera movimiento y miren que esta zona de los 1.78 está siendo bastante respetada por el precio. Entonces todavía ninguna decisión al respecto. Libra versus el dólar canadiense, nada importante. Libra versus el dólar franco, nada importante. Libra versus yen, la misma situación en el CAD yen que en el euro yen. Un movimiento alcista muy potente. Vamos a coger esta última corrida del precio. Y si el precio termina generándonos una vela roja en ese sentido, esperamos un retroceso 61.8, 78.6 y podemos buscar una posible entrada. Vamos a quitar esto de aquí. Puede ser una buena opción. Libra versus el dólar neozelandés está cerca de un nivel muy interesante, de una línea de tendencia bajista en el semanal que puede ser atractiva, hay que tenerla en cuenta. Porque puede ser atractiva la forma en que el precio se comporte desde ahí. Sin embargo, vamos a ver qué tal el precio se comporta desde ahí. Si tomamos en cuenta este marco de tiempo, que esto es un marco semanal, es gigantesco, operar aquí es bastante complicado, pero vamos a hacer el ejercicio por un tema académico. Si tenemos en cuenta este tamaño de gráfico y ponemos la misma situación, un Fibonacci desde esa zona, punto alto, punto bajo, miren cómo esa línea de tendencia parece coincidir con un nivel cercano al 78.6 de este nivel. Si estuviéramos operando en estos marcos semanales, este nivel, esa zona del precio entre el 61 y el 78 es un nivel muy atractivo para buscar ventas en este sentido. Así que puede ser una alternativa, aunque nuevamente esto es un gráfico semanal. Por ahora no hay indicio de que el gráfico parezca querer caer con fuerza. En el gráfico diario tenemos un rompimiento al alza de una zona que parecía haberse respetado muy bien, así que vamos a ver el precio qué tal parece funcionar. Libra, dólar, ahora parece que tenemos un alto más alto, la misma situación, miren esta tendencia alcista tan clara, sabes que no necesito ni hacer la línea. Ustedes pueden verlo ahí, que la tendencia del gráfico es alcista totalmente, en todos los sentidos. Miren cómo el gráfico hace un movimiento muy fuerte al alza. Esto tiene la opción del imancito. Bueno, lo generamos, no hay problema.
y tenemos una línea de tendencia. Si vamos por esos niveles, podríamos hacer otra línea de tendencia en este sentido, en esta línea. Aquí ya es un poco a imaginación, dependiendo lo que ustedes puedan ver que se respeta mejor o que el gráfico respeta mejor qué niveles y cómo los va, cómo reacciona a esos niveles cuando llega a ellos. En ese tipo de movimientos, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otra vez compras. Cuando el gráfico nos dé una velita roja, podemos buscar en esa última corrida un movimiento de compra y continuar con la tendencia. Dólar neozelandés versus el dólar canadiense. Miren cómo el precio viene a buscarnos la zona, justamente el nivel que estábamos queriendo tomar, este 78.6, una opción muy interesante. En ese nivel del 78.6 cercano al 0.92, el precio nos hace un drawdown, un pedacito que llega al 91%, pero continúa cayendo. Ahora tiene una tendencia bajista. ¿Y qué vamos a hacer? En H4 vamos a intentar buscar opciones, aunque miren que aquí el precio ya empieza a dañar la estructura, cosa que no nos gusta del todo, porque la corrida del precio bajista, miren este movimiento, no viene a buscarnos el retroceso, sino que sigue cayendo. Y en este último movimiento de caída, aquí en el retroceso se come el 78.6 sin ningún problema. Entonces, por ahora, nuevamente, mientras no esté claro, no nos estresemos, no entramos, nadie nos está obligando a operar. Dólar neozelandés versus el franco suizo, ninguna claridad al respecto. Neozelandés yen, un poco lo mismo de antes. Un movimiento alcista muy potente que rompe ahora un movimiento, nos hace un alto más alto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esperar una vela roja que nos confirme que el movimiento alcista ha terminado y que podemos empezar a buscar una corrección para poder comprar nuevamente. Dólar neozelandés versus el dólar americano. Miren que esto aquí está lateralizado. Un movimiento que no sale ni de este rango y que no sale de este rango. Entonces ahí tenemos una especie de lateralización. Por ahí no hacemos nada, por ahora estamos quietos al respecto. Podríamos decir, no, es que tenemos una línea de tendencia alcista porque en este último momento el gráfico aquí ha hecho esto, y puede que sí, pero el hecho de tener ese máximo anterior ahí como tan trascendental y que el precio no haya sido capaz de romper ni al alza ni a la baja, no me da mucha confianza. Nuevamente, repito lo mismo, es mejor operar cuando estás totalmente tranquilo con la operación, cuando te cuadra con tu plan de operación, con tu plan de trading. Si tu estrategia no te está dando la entrada, no te las inventes, no es necesario, no tienes por qué hacerlo. Standard & Poor's, ya lo hemos analizado antes. Yo hace un buen tiempo dejé de operar índices porque me parece que lo que está viendo la bolsa americana en general, digamos que es como el derrotero de toda esta historia, es una completa y fucking locura. Es una euforia desmedida y eso ahí es un caldo de cultivo para mil cosas. O sea, pueden pasar 300.000 situaciones, puede pasar cualquier cosa y no se sabe. O sea, todos los días en máximos históricos no se va a quedar. En algún momento va a tener una corrección muy fuerte. Por lo tanto, yo hace ya un buen tiempo dejé de operar índices porque no me interesa operarlos, la verdad. Aquí estábamos esperando en el dólar CAD un movimiento que pudiese ser alcista. Miren, nuevamente, la misma estructura, la misma lógica que habíamos hablado en su momento. Un movimiento que tuviese la capacidad de venir a hacer esto. Ay, porque estoy utilizando esta herramienta. Un movimiento que tuviese la capacidad de venir a hacer esto y que pudiese explotar al alza, pero el movimiento no es capaz de hacernos ahora un alto más alto, sino que empieza a hacer bajos más bajos y termina por colapsar en su movimiento bajista. ¿Esto por qué es tan importante? Porque siempre hay alguien que quiere inventarse las reglas de las cosas. Entonces, el movimiento tiene un movimiento alcista, punto bajo, punto alto, última corrida del precio en un movimiento positivo, en un movimiento al alza, y esperamos que en las zonas entre el 78.6, el 91.8, el 61.8, en esos niveles el precio cambie de estructura en marcos menores. Si el precio no cambia de estructura, no se opera ese activo. Así de sencillo. Entonces, en esos niveles el precio no cambió de estructura, el precio se quedó siendo bajista y en ese movimiento bajista pues no entramos. Y ya está, no pasa nada. Era una oportunidad, podría haberse generado, estábamos pendientes de que se generara, pero no se generó. Y punto, ya. Lo que hacemos ahora es
nuevamente lo mismo, pero en un sentido contrario, esperar que el movimiento bajista se agote, buscamos una corrección y seguimos vendiendo y ya está, si nos permite tomar una operación. El dólar versus el franco, la misma situación. Estábamos esperando un movimiento en el marco menor que pudiese hacer una corrección, que viniera a buscar una corrección en el precio, que hiciera 20.000 cosas, pero pasó exactamente lo mismo. No se terminó generando ningún tipo de alternativa. Eso es todo por ahora. Dólar yen, miren que nos dejó la alerta aquí esperando que el movimiento se diera, pero el movimiento nunca se dio, no pasó, no vino a buscar el retroceso. El petróleo, como les dije en su momento, yo estaba esperando que en el 55, los 60 dólares tuviese algún tipo de corrección, pero para eso necesitamos un cambio de estructura que no logra darse y por lo tanto pues no entramos en el mercado. Este es el oro muy interesante, miren cómo vino a buscar ese movimiento en el 78.6, casi que perfecto, justamente el precio, justamente la zona, justamente todo lo que tenía que concordar ahí, vino a ese nivel y el precio explota a la baja. ¿Qué puede ser muy interesante? Buscar una corrección en ese movimiento bajista y esperar que el precio en todo ese movimiento bajista venga a buscarnos una corrección en el precio cercano al 68, cercano al 71, que pueda ser interesante para continuar vendiendo. Realmente tiene toda la forma, la estructura de precio para continuar cayendo. Bueno, índices ya les dije que no revisábamos demasiado. El franco versus el yen y el dólar canadiense versus el franco. Por mí, ninguna novedad más allá de lo que ya hemos visto. No siendo más, chicos, espero de todo corazón que hayan tenido una excelente jornada, que hayan visto el análisis, que lo puedan repetir cuantas veces sea necesario, que aprendan, que todo este tipo de observaciones nos sirvan para aprender cada vez más sobre el mercado, sobre la forma en la que podemos operar, las oportunidades que ofrece el mercado. Recuerden siempre, el mercado es una gran oportunidad para hacer capital, es una gran oportunidad para construir opciones y vías de ingreso, pero es un mecanismo, es un método, es una estrategia, es un negocio como cualquier otro. No te va a hacer rico de la noche a la mañana, no es un casino, no es una ruleta, no es que viniste a meter 2 euros y al final del día te vas con 500, o con $1 y al final del día te vienes con 100, o viniste a meter 2.000 pesos y te vas a ir al final del día con 200.000. No funciona de esa manera. El mercado es un mercado agradecido cuando tú eres disciplinado, cuando tomas el camino correcto, cuando tienes paciencia, cuando desarrollas las habilidades y las aptitudes necesarias para poder ser rentable en el mercado. El 90 y algo % de la gente que intenta ganarse la vida con el tema del trading termina fracasando, y en el 99% de los casos es porque no hay una muy buena gestión de lo que hay alrededor de lo que es hacer trading. Hacer trading en la práctica es virtualmente simple, es una operación de comprar, vender, mantener, cerrar una operativa. En teoría eso es lo simple. El problema es cuándo comprar, cuándo vender, dónde cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. No siendo más, chicos, me despido. Mi nombre es Fabián Munevar. Recuerden de Economics for All, recuerden darle seguir o suscribirse al botoncito que tienen en la parte de abajo, dejarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias, dudas, lo que necesiten saber o lo que quieran saber acerca del mercado en el cajoncito de los comentarios, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, chicos.